Hola, buenos días a todos. Lo primero de todo, muchas gracias de parte del Departamento de Estrategia e Innovación por estar aquí en este primer InnoDay. Como sabéis, desde la constitución del área de innovación aquí en España hace 1 año y medio aproximadamente, uno de los objetivos que nos propusimos fue el de acercar la innovación a todos los empleados de la compañía, todo lo que estaba ocurriendo en el ecosistema de la innovación. Comenzamos con la newsletter, publicando periódicamente noticias relacionadas con innovación, y a partir de hoy damos pie a los InnoDays. En estos InnoDays lo que vamos a hacer va a ser que expertos en determinadas materias o tendencias van a venir a compartir con nosotros su conocimiento y experiencia. Además, en estos InnoDays lo que queremos es que podáis experimentar y probar las tendencias, las tecnologías de lo que estamos hablando, con el objetivo de ayudaros a buscar, inspiraros y ayudar a que encontréis soluciones innovadoras diferentes para vuestro departamento, vuestro trabajo. Para este primer InnoDay hemos elegido un tema de gran actualidad que consideramos que tiene un gran potencial para el sector seguros. Vamos a hablar de realidad aumentada y realidad virtual. Para ello contamos con dos ponentes referentes en España y expertos en la materia, a los cuales queremos agradecer que hayan aceptado participar con nosotros y estar aquí hoy. Los voy a presentar. Él es Alejandro Sacristán y ellos son los chicos de Estudio Future. Sobre Alejandro podría decir un montón de cosas, pero bueno, os puedo contar que fue pionero de la realidad virtual y el arte inmersivo en España durante los años 90, exponente internacional, colabora con El País Retina, Tendencias 21 y la revista Muy Interesante, es consultor para proyectos de realidad virtual, colaborando con diferentes empresas de realidad extendida en Europa. Además es comisario de Art Futura, muestra de cultura digital, 3D, arte, tecnología y realidad virtual, que me parece que este año cumple 30 años, ¿no? 30 años, estamos de cumpleaños. Además tenemos a los chicos de Estudio Future, que desde su constitución en el año 2009 hasta hoy se han convertido en la compañía española más destacada sobre realidad extendida. Actualmente son un referente a la creación de experiencias virtuales y aumentadas, más inmersivas, impresionantes, interactivas y realistas, con aplicación en cualquier sector de actividad. Actualmente cuentan con clientes tan importantes como Repsol. Su sistema vivo para crear personajes virtuales reactivos le sitúa a nivel mundial como una de las empresas especializadas con más futuro y desarrollo. Adicionalmente, hemos contado con la colaboración de TechnoHeroes, con María Laura, a las que queremos agradecer también la ayuda. En primer lugar, Alejandro nos hablará de realidad virtual y realidad aumentada y luego podremos probar varias de las soluciones que los chicos de Estudio Future nos han traído. Muchas gracias. Buenos días. Mientras preparan la presentación, agradecer a Reale pues, esta oportunidad de compartir con vosotros y con vosotras el mundo maravilloso de la realidad virtual, de la realidad aumentada, y también os quiero trasladar, y esto es para que un poco entremos en reflexión todos juntos, que caminamos hacia un mundo de realidad extendida. Esto ya veremos qué es, pero suena como que va a tener un impacto en las personas. Y si hay algo que va a tener impacto en las personas a nivel global, va a tener que ver con el sector de los seguros, con el sector vuestro. Quería agradecer también a TechHeroes, que ha organizado con vosotros mismos esta sesión, y que también de alguna manera, como empresa especializada en formación, está convencida de que la realidad virtual, la realidad aumentada, se puede aplicar y es necesario aplicarla en todo el campo de las experiencias formativas corporativas. Y también a Estudio Future. Estudio Future, como muy bien han comentado, es la empresa líder ahora mismo en España. Acaba de recibir un premio mundial en Dubái. Va a estar presente representando a España, a la tecnología de realidad virtual, en la Exposición Universal, precisamente, de Dubái. Y bueno, luego vamos a tener posibilidad de probar algunas de sus experiencias. Voy a empezar ya. Efecto demo, y esto que es una tecnología muy antigua. Vamos a hablar de qué compone la realidad extendida, qué es la realidad extendida en esta primera parte. En la segunda parte, un poco aterrizar sobre los riesgos que traen estas tecnologías, sobre todo con la introducción masiva en espacios públicos, en la industria 4.0, en general, en la empresa y también en el hogar. Después vamos a mirar qué se está haciendo o qué se ha hecho recientemente en el sector seguros aplicando estas tecnologías. Y por último,
rápidamente el futuro de la realidad extendida. ¿Qué es la realidad virtual? ¿Qué es la realidad? Vamos a entrar con ello. Aquí estáis viendo dos fotos, hay 30 años que separan estas fotos. En 1989 presentamos en Barcelona, en Art Futura, la primera presentación pública que se hizo en Europa de realidad virtual. Para conseguir hacer esto tuvimos que traer equipos de la NASA. Hemos pasado de esos equipos de la NASA, esas gafas pues, valían unos 30.000 euros, tenían una serie de sistemas magnéticos de seguimiento, en fin, tenían una tecnología bastante complicada y también para interactuar y navegar en los mundos virtuales, pues tenían una serie de interfaces bastante caros. Aquí tenemos, y esto lo vais a probar ahora, dentro de nada, en 2019, 30 años después, unas gafas de realidad virtual que ya tienen integrado el ordenador, el procesador, y que tienen un coste de 200 a 300 euros dependiendo de la tarjeta de memoria que lleven. Entonces, hemos dado un salto tremendo en precios, también en calidad. ¿Esto qué significa? Que hace 30 años la realidad virtual solo estaba al alcance de la NASA, solo estaba al alcance de grandísimas corporaciones. Ahora mismo la realidad virtual está incluso al alcance de todos los hogares. Pero esto acaba de suceder este año. O sea, este año es el año cero de la realidad virtual, de la realidad aumentada, para incorporarse masivamente en la empresa, en la industria, en los hogares. ¿Ok? De la realidad virtual, bueno, ¿quién ha probado aquí la realidad virtual? ¿O estamos hablando de algo que 1, 2, 3, bueno, sí, casi un 50%. Bueno, vamos a decir un 40%, lo que crece la realidad virtual cada año en número de usuarios. Pues la realidad virtual es una tecnología, pero es algo más que una tecnología, también es un lenguaje, también es digamos, un medio de inmersión en la construcción de realidades que pueden ser realidades prácticas, donde aprendemos a manejar, por ejemplo, una máquina complicada, o pueden ser realidades imaginarias en el mundo del entretenimiento o en el mundo de la cultura, del arte, etc. La realidad virtual, por daros una definición sencilla, sería aquella tecnología que nos permite sumergirnos en mundos completamente generados por ordenador, construidos en 3D, y dentro de esos mundos tener una sensación de presencia, dentro de esos mundos virtuales, completamente digitales, y poder interactuar en tiempo real, navegar en tiempo real y sentirse que evolucionas dentro de ese mundo virtual como en la realidad. Sería un poco lo idóneo. Vamos a ver, la realidad aumentada, seguro que aquí todos y todas habéis probado la realidad aumentada, pero a lo mejor no lo sabéis. ¿Quién ha probado la realidad aumentada? Menos gente que la realidad virtual. ¿Nunca habéis usado una aplicación en un móvil, en vuestro ordenador, de tal manera que os aparecía un anuncio publicitario y sobre ese anuncio publicitario que era pues, un vídeo, por ejemplo? Audi lo está haciendo ahora en YouTube. Tienes un vídeo, clicas y sobre ese vídeo te aparece una información sobreimpresionada. ¿Quién ha visto Terminator o más recientemente Iron Man? ¿Quién ha visto Iron Man? Bueno, pues Iron Man, el hombre de hierro, tiene un dispositivo, un visor de realidad aumentada, que básicamente la realidad aumentada es que sobre la información visual que estás recibiendo a través de cualquier dispositivo de visualización, la pantalla de tu ordenador, la pantalla de tu móvil, puedes tener información digital sobre esa realidad. Entonces hablamos de animaciones, de hecho este caso se presentó en Fitur, esto es lo que veían aquí a la izquierda los visitantes de este stand, era una mesa, o sea, si dirigían la mirada a la mesa, veían una mesa vacía. Y sobre la mesa superponíamos una maqueta virtual de un resort de salud y turismo que va a haber en Tenerife, que se va a construir y que va a estar habilitado dentro de 5 años. O sea, la realidad aumentada y la realidad virtual nos permiten viajar en el tiempo y en el espacio. Y no necesitamos, o sea, para la realidad virtual con gafas y la realidad aumentada sería que nos da un carácter de mayor inmersión, de mayor presencia en el escenario en el que estemos situados. Pero para acceder a la realidad virtual y a la realidad aumentada,
podemos hacerlo a través de pantallas. De hecho, los aficionados a los videojuegos 3D con perspectiva subjetiva están navegando en realidad virtual desde el año 91, cuando John Carmack programó el engine que luego dio lugar a Dune. Y la realidad aumentada, por ejemplo, en Madrid hubo una exposición que se hizo durante Arco, donde las obras eran virtuales y estaban situadas en puntos estratégicos de la ciudad. Y tú ibas con un iPad, que habías descargado la aplicación previamente, esto se hizo un recorrido con la prensa, con artistas, y ibas ubicando, a través del iPad veías superpuestas la realidad y digamos, la realidad aumentada superpuesta, que era la obra virtual, y podías rodearla en el espacio. Y no necesitas unas gafas. Esto también es importante, porque la penetración y la aplicación de la realidad aumentada y la realidad virtual se va a hacer de acuerdo a un dispositivo de visualización que corresponda a cada caso, en cuanto a la performance, en cuanto al uso, en cuanto a la seguridad también. Y tenemos ahora, que esto lo vais a poder probar, quienes os quedéis, por lo menos algunas de vosotras y algunos de vosotros, vais a poder probar las Magic Leap. Las Magic Leap son el ejemplo paradigmático. Aquí ya estamos hablando de unos 2.000 euros, más o menos, lo que cuestan estas gafas. Observáis ahí en la esquina que son translúcidas. Son translúcidas porque te permiten ver la realidad y la realidad aumentada superpuesta, la fusión de las realidades. Y esto tiene que ver con la realidad mixta y con la realidad extendida. La realidad mixta, hay un conjunto entre lo que sería la realidad cotidiana y la realidad virtual, que es completamente digital y estamos aislados en ese mundo. Entre medias existirían un montón de realidades mixtas que vamos a denominar de una manera o de otra. Y vamos a poder acceder a ellas también con gafas, sin gafas, con pantallas, o incluso, y aquí entramos también en otro de los aspectos que puede incidir en la seguridad, en realidades mixtas espaciales, donde de forma espacial creamos una realidad mixta donde la interacción física, esta imagen es del Hormiguero, donde motos con un invitado lo que hacían era ir saltando entre un escenario de lava, y iban saltando y teníamos unos sensores que medían exactamente en qué posición estaban y acumulaban una serie de puntos. Bueno, este tipo de deportes, con gafas o sin gafas, es lo que viene después de los eSports. Y a todo esto, pues le estamos llamando realidad extendida. También realidad extendida es una forma de referirse a un término para agrupar lo que es la realidad virtual, la realidad aumentada y la realidad mixta. La realidad mixta con gafas no solamente te permite superponer imágenes, animaciones virtuales sobre un espacio real, sino que te permite interactuar en tiempo real con ellas. Es decir, tiene capacidades para el usuario del mundo de la realidad virtual y del mundo de la realidad mixta. Y la realidad extendida, hoy en día, lo que entendemos por realidad extendida es que puedas fluir de manera más o menos natural entre la realidad y la realidad virtual, y que eso puedas hacerlo en los entornos de trabajo. Y vamos a ver ejemplos. Señalar que dentro de este continuo, que en el año 94 llamábamos continuo virtualidad-realidad, y que ahora, o realidad-virtualidad, y que ahora llamamos realidad extendida, que es mucho más fácil de entender, tenemos que meter también en el extremo de la realidad los wearables. Los wearables son una parte de extender nuestras capacidades en la actuación de la realidad. Y bueno, sería este un poco el resumen en ese sentido, y os quería también señalar que estamos hablando de muchos dispositivos que estamos utilizando en cada caso, por ejemplo, para un tipo de conducción o de formación en una aerolínea, etcétera, pues utilizamos una determinada adaptación de la realidad virtual o de la realidad aumentada. Y uno de los sistemas más famosos, porque ha estado funcionando desde el año 92, sobre todo en la gran industria, lo inventó una española, Carolina Cruz Neira, y ha ido evolucionando. Es un sistema que te permite con unas gafas, nada más con unas gafas que llevan unos posicionadores, ver en 3 dimensiones dentro de entornos tridimensionales en los que te puedes mover. En ese momento se inventó este sistema porque las gafas, entre otras razones, necesitaban cables para moverte.
Este es un sistema que tú te puedes mover libremente desde el año 92 y que se ha utilizado en todas las grandes empresas y ha ido evolucionando. Pero, ¿qué está pasando? Pues McDyne y la Universidad de Arkansas, el centro del EAC de la Universidad de Arkansas, han lanzado ya los primeros cave portátiles. Estos cave portátiles, la ventaja es que van a ser mucho más baratos y también se van a incluir en la industria 4.0. Todo eso nos va a llevar a un entorno de aplicación masiva. Aquí nos vamos a centrar básicamente en las demostraciones en las gafas de presencia para poder acceder, o gafas de inmersión o gafas de realidad virtual. Se las conoce con todos estos términos. A nivel de mercado, solo daros unas indicaciones muy rápidas. La realidad virtual, el número de usuarios, por ejemplo, en Estados Unidos, que es el país de referencia líder occidental, porque en regiones de China, en Corea, Japón, van muy por delante del mundo occidental, sobre todo en determinado tipo de aplicaciones. Pero el crecimiento que podemos esperar del número de usuarios en Estados Unidos, ahora más o menos en 2019 vamos a tener un 20% de usuarios de realidad aumentada, incluyendo tanto gafas como dispositivos, digamos, de pantalla, portátiles de pantalla u ordenadores donde casi no se utiliza la realidad aumentada más que en la industria. Y en realidad virtual vamos a tener aproximadamente en Estados Unidos este año un 13%. De ese 13%, la mitad aproximadamente utilizarán gafas, pero lo que se prevé es un aumento más o menos de un 30% cada año en el uso de estos dispositivos. Y es gracias a los nuevos dispositivos que han surgido y que vais a poder ver y probar algunos de ellos ahora. Los ingresos de la realidad virtual, bueno, esto es tanto en España como a nivel global. Lo que se prevé es que los ingresos van a aumentar. Aquí estamos hablando de unas cifras globales donde no están incluidos todos los sectores que tienen que ver con la realidad virtual, pero lo que estamos observando es que más o menos el crecimiento está alrededor del 25% cada año y que podemos pasar de un mercado estimado ahora mismo, donde no están incluidos todos los rubros, en unos 5.000 millones de euros a nivel mundial, a pasar en el 2021 a unos 18.000 millones de euros. En el mercado español, esta es la distribución, esto es un informe de Fundación Telefónica y la consultora Oarsys, donde nos están diciendo claramente en qué se está aplicando ahora, qué soluciones están aplicándose ahora en realidad aumentada, realidad extendida, y vemos que el entretenimiento y las experiencias de marca en marketing y publicidad lideran este tema, pero ya nos aparece muy interesante con el 15% también liderando todo lo que son los entornos de formación, que es ahí la parte fundamental. Os traemos un ejemplo de entrenamiento, bueno, hay con Repsol, pero Studio Future, solamente Studio Future, tiene unos 7 o 8 entornos de formación en la industria en distintas empresas y que están reduciendo, pues, por ejemplo, bajas laborales, que están incidiendo en una formación más acelerada. Tened en cuenta que la retención de lo que tú haces en realidad virtual, porque el cerebro percibe lo que se está haciendo, es significativamente superior a lo que sería un vídeo, a lo que sería estamos hablando de retenciones entre el 70 y el 90% en algunos casos, durante un periodo de tiempo prolongado. Y lo que sí tenemos que ver es que la realidad extendida va a traer una serie de riesgos, de unos riesgos que ya nos han avisado y seguro que tenéis constancia de ellos, distintas consultoras desde KPMG, Deloitte, Accenture, han puesto un poco digamos, han subrayado, ¿no? en que los riesgos, y ya estáis todas las grandes empresas y las aseguradoras afrontando riesgos en tecnología que tienen que ver fundamentalmente con la ciberseguridad. Pero ahora mismo ya estáis pensando en productos, en servicios de atender siniestros IoT, siniestros que va a traer la inteligencia artificial, pues la realidad virtual también está a la cola de todo eso y es más. La realidad virtual es una interfaz, es transversal, con lo cual va a juntarse, unirse o fusionarse con la IA y con el IoT. Y todo eso va a traer toda una serie de escenarios bastante curiosos. Los nuevos riesgos, pues es un poco para lo que estamos aquí, para ver, reflexionar un poco sobre ellos y veremos algunos ejemplos. Antes de entrar en ello, hay una serie de empresas, por ejemplo, Neurons, es una empresa danesa donde trabajan, por cierto, varios españoles,
que han estado midiendo determinadas características que se producen a través de distintos sistemas que se utilizan en el biofeedback en medicina. Pues puedes medir tu nivel de estrés, puedes medirlo a través del ritmo cardíaco, se pueden medir también estados cerebrales, se pueden medir determinados picos galvánicos de la piel que también nos llevan a determinadas conclusiones. Y ahora mismo, pues hay, sobre todo a nivel de laboratorios, hay una especie de búsqueda de consenso en cuáles deben ser los estándares y dónde deben estar los límites, porque si el cerebro es engañado por la realidad virtual, si el cerebro límbico percibe como real lo que está sucediendo en ese mundo virtual, por ejemplo, en el mundo de los videojuegos, puede causar daños temporales e incluso daños de larga duración. Modificación de conducta, modificación también de recuerdos. Esto se ha hecho en laboratorios de una manera controlada, con consentimiento informado, y se ha hecho buscando esos efectos. Pero en el mundo de los videojuegos y en otras aplicaciones vamos a tener que tener en cuenta no solamente los aspectos de salud, de cansancio ocular, de posibles personas que sean más sensibles a mareos, que es un porcentaje muy bajo. Está prácticamente resuelto lo que se llama el motion sickness, el mareo al entrar en mundos virtuales, y lo vais a comprobar que seguramente ninguna de vosotros ni de vosotras se afectará al probar un equipo de realidad virtual. En el mundo de la industria se están buscando precisamente esos estándares. Es muy interesante lo que ha hecho Thyssen, la empresa, no el museo, sino la empresa Krupp Thyssen de ascensores, que han hecho un piloto muy grande en Alemania con 25.000 pruebas de mantenimiento, y han ahorrado hasta un 50% de salidas de mantenimiento de los ascensores. Han reducido también los riesgos laborales, precisamente por eso. Está vinculado una cosa a la otra. Sin embargo, todavía, ante la falta de estándares, pues tenemos unos problemas que los técnicos anualmente y durante todo el año, pero anualmente se reúnen en distintos eventos y convenciones para conseguir superar una serie de problemas que tienen que ver con el estado del arte de este campo, de la realidad virtual, de la realidad aumentada. Y luego también, por ejemplo, el tema del peso. El tema del peso, si tú usas durante varias horas, pues también puede incidir. Eso se ha mejorado muchísimo. El requerimiento de los interfaces, por ejemplo, no todo tiene que ser 3D. 3D tiene que ser la experiencia a la que te vas a enfrentar para conseguir un objetivo determinado de entrenamiento, por ejemplo, en el mundo real. Pero los interfaces que entendemos muy bien son los 2D. Entonces, esa combinación entre el 2D dentro del 3D es necesario que haya una serie de normas y estándares. La UNESCO, por ejemplo, ha hecho unas declaraciones universales de los derechos humanos asociadas a la emergencia de nuevas tecnologías que quizás ahora nos parecen que merecen más atención o que pueden ser más preocupantes, como es la modificación genética o la inteligencia artificial. Tienen que ver la mayoría de estas declaraciones con la dignidad humana. Pero luego cada país aplica los reglamentos entendiendo qué es la dignidad humana. En realidad virtual, cuando nos combinemos con la inteligencia artificial, vamos a tener que afrontar esos temas. Por ejemplo, ha habido problemas que ya se han resuelto, pero que han dado lugar por estos tipos de situaciones técnicas no resueltas, pues a que muchos usuarios del dispositivo más vendido del mundo, que es las gafas de PlayStation VR para jugar a ciertos juegos, pues los desarrolladores y diseñadores, con la autorización de Sony PlayStation, han llevado al extremo algunos de los juegos. Y entonces eso provocaba pues, desorientación o motion sickness y bueno, posibles accidentes en el hogar. El tema de la identidad digital. La realidad virtual es compartida. ¿Quién conoce Second Life? Aquí, sí, hay algunos. Bueno, es un entorno virtual al que
típicamente, ahora ya se puede acceder con gafas de realidad virtual, pero típicamente se accedía a través de la pantalla del ordenador. Es un juego social donde luego además se introdujo una moneda virtual que era intercambiable con dólares. Eso también es muy importante. Cuando se introduce dinero en un entorno y transacciones económicas, vamos a dar lugar a riesgos. Bueno, pues este Second Life ahora mismo lo que nos demuestra es que la realidad virtual va a ser social. Ahora mismo, de ese 7% que entra en Estados Unidos con gafas de realidad virtual, a lo mejor está usando mundos sociales pues un 1%. Pero todo eso va a crecer y muy rápido. Y ahí nos pueden robar la identidad digital. Nuestro avatar puede hacer todo tipo de acciones dentro de esos mundos. Facebook, de hecho, tiene uno de esos mundos virtuales que lo va a potenciar y ha creado Libra, que es la moneda de blockchain, para esos mundos virtuales, básicamente, para ese futuro. Lo que pasa es que el gobierno de Estados Unidos les ha parado. Dice, ojo, esto hay que regularlo antes. Los warning y los consentimientos informados. Los warning, ya sabéis, son los avisos que nadie se lee, que están en los dispositivos y que hay que leerse, y que una de las cosas que pone es que niños menores de 12 o de 13 años no pueden utilizar determinados dispositivos, que tiene que haber pausas activas o que tiene que haber pausas en el uso de la realidad virtual. Bueno, eso es un escenario que está ahí y que también provoca riesgos. Esta es una actitud típica de la realidad virtual. Esta experiencia dura 5 minutos. ¿Cuál creéis? Ahí estamos en el minuto 0, en el segundo 0. Esta chica se acaba de poner las gafas de realidad virtual, está de pie. En pocos segundos va a agacharse, va a estar buscando cosas, se va a estar moviendo. Eso entraña un riesgo y eso va a pasar. Aquí hemos configurado los dispositivos para que haya un espacio suficiente, para que no haya obstáculos, pero eso no siempre sucede. Es esa actitud, y esa actitud de exploración, de fascinación, cuando estás dentro de la realidad virtual, pues obviamente se produce en museos, se produce en espacios de entretenimiento. Aquí en Madrid, solamente Fundación Telefónica y Zero Latency piden consentimientos informados a la hora de usar realidad virtual. Uno de los expertos norteamericanos en gestión de riesgos está diciendo, bueno, además esos consentimientos informados tampoco dejan claro quién es el responsable si pasa algo. Pero es que solamente Fundación Telefónica, el Museo Thyssen o el Museo Reina Sofía ofrecen experiencias de realidad virtual. En Matadero, Madrid, hay varias ahora mismo. No firmas consentimientos informados. O sea, todo eso es un terreno que hay con muchísimos espacios por resolver, estándares, normas. Y vamos a pasar ya un poco a aplicaciones. Una de las aplicaciones más claras y que además está más demandada en España y en todo el mundo es utilizar agentes, personajes, lo más inteligentemente posibles, lo más reactivos posibles, lo más dinámicos con los usuarios, tanto para atención del cliente como para ayudar a la venta de un seguro. Tenemos un simulador de seguros que solo son pantallas. Un personaje nos puede gamificar la experiencia y cuando tengamos a los usuarios ya en los mundos virtuales, esto va a ser mucho más fácil. Lo que han hecho algunas compañías, este sistema que estáis viendo, luego lo vais a poder experimentar, es increíble porque además lo vamos a ver en pantalla. Vamos a verlo también en pantalla, algunos de los sistemas de realidad virtual de Studio Future. El personaje más reactivo hasta la fecha y que tiene mayor dotado de inteligencia lo ha creado esta empresa española. Disney estaba en SIGGRAPH, recibió un premio, fueron a verles y dijeron, ¿cómo habéis conseguido hacer esto? Bueno, con menos tecnología o con una capacidad, digamos, de interacción menor, ya hay casos de aplicación. Esto, por ejemplo, bueno, hay muchos casos, pero esto, por ejemplo, lo hizo la compañía de seguros MetLife en la India. Tenían lo hicieron en las oficinas, en más de 100 oficinas, implantaron un sistema de realidad virtual con un avatar que le llamaron Kushi al avatar y que respondía pues, a toda una serie de requisitos sobre las pólizas, podías elegir también sobre los valores de la compañía, en fin, era una acción bastante compleja. Después, esto también se hizo con Microsoft y lo hizo otra empresa de seguros, Cigna, que además lo combinaba con el poder
formar y esto también se hizo en una gira por todo Estados Unidos, en poder formar a sus usuarios o potenciales aseguradores en una serie de patrones digamos, de salud crónica. Estamos hablando de colesterol y esto se hacía de manera extendida, de manera mixta, con realidad mixta, porque hacías un ejercicio y tenías unos sensores que medían unas métricas, como por ejemplo el ritmo cardíaco, ¿no? Conducción virtual. Bueno, aquí hay muchísimas aplicaciones. Conocéis, supongo, y tendréis casos, a lo mejor no sé si muchos o pocos, de conductores que han tenido un accidente y no quieren volver a conducir. Esto que se llama amaxofobia. Pues podría ser, a lo mejor podría ser un tema de la fundación o podría ser un tema digamos, más general o que el gobierno subvencionara algún tipo de experiencia de realidad virtual para que estas personas pierdan el miedo progresivamente en conducción virtual y vuelvan a conducir. También puede ser que en vuestras oficinas ofrezcáis un servicio de mejora de conducción virtual o de conducción defensiva a la hora como un extra, como un valor extra o con otro tipo. Yo aquí lanzo ideas, que puede ser que algunas estén equivocadas, pero es un poco para dar lugar a la reflexión, ¿no? sobre estos asuntos. Después, sobre el tema de envejecimiento de vida, precisamente el centro del EAC que dirige Carolina Cruz Neira en Arkansas han hecho una labor pionera que tiene que ver con empatía. Tenemos alguna experiencia de empatía y hay una problemática con nuestros mayores, con mayores que tienen demencias, mayores que tienen dificultades de movilidad, que tienen una visión con un problema macular avanzado grave, es decir, que tienen unos déficits cognitivos muy importantes. Y estos déficits, pues muchas veces los cuidadores y más aún los familiares, o los cuidadores profesionales o más aún los familiares, no son capaces de llegar a reconocerlo. Pues en realidad virtual, en la parte de ciencias de salud de la Universidad de Arkansas, respaldado por la tecnología del EAC, han generado una serie de entornos virtuales para que las personas, y algunas alucinan, y esta es la dificultad porque, por ejemplo, en degeneración macular, pues tienes toda una serie de manchas en realidad virtual y tienes que hacer unas actividades cotidianas y ves la dificultad, la gran dificultad para poder hacer ese tipo de acciones, ¿no? En el marketing, nuevamente, por ejemplo, aquí la NBC pues firmó un acuerdo con American Family y esto es más bien una historia de contenidos. Es decir, vamos a crear historias de personajes o de personas que hayan tenido un éxito o una acción meritoria en el entorno social, vamos a recrearlo en realidad virtual y vamos a dar acceso a ello. Y vamos a crear, además, alrededor de esa experiencia de realidad virtual, un contenido transmedia que lo vamos a pasar por YouTube, que va a salir en los telediarios, etcétera. Bueno, esto al final, es marketing para vender pólizas, obviamente, pero estás transmitiendo unos valores. Después, bueno, hay muchos ejemplos. Desjardins pues trabajó con realidad aumentada y Liverpool Victoria en Reino Unido, con 5 millones de clientes, también con realidad aumentada, en el sentido de gamificar la venta y la explicación de en qué consisten estos seguros y también en el sentido de mostrar, porque tú entras en un entorno virtual, por ejemplo, en una casa y vas descubriendo dentro de la experiencia virtual todos los riesgos a los que estás sometido y los estás viviendo, porque en realidad virtual, yo os lo estoy contando, pero la realidad virtual hay que vivirla. Y he puesto ahora el ejemplo de países que cada vez están más preocupados por el estrés dentro del entorno corporativo. México acaba de sacar con el nuevo presidente una serie de leyes bastante duras en ese sentido y hay muchas empresas que ya están dando servicios para reducir los niveles de estrés dentro de las compañías. La realidad virtual típicamente desde los años 90 se ha utilizado para combatir todo tipo de fobias y también para entrar en estados de relax, en estados antiestrés, incluso en meditación. Este es un ejemplo, esto se ha hecho en el MIT, en el departamento de Patty Mays, que trabajan varios españoles además, y
y alcanzabas grados de concentración que te permitían tener superpoderes dentro de los entornos virtuales. Pero lo importante es que en medio de la jornada de trabajo o en tu casa podías tener un descenso del nivel de estrés, aunque fuera durante unos minutos. Esto se ha medido en distintos laboratorios, por ejemplo, en el laboratorio de realidad virtual y realidad extendida de Stanford, en Estados Unidos, y se ha comprobado el beneficio que hay en la reducción de estrés. Todo el tema de siniestros, hay una experiencia muy interesante en Nuevo México. Bueno, los que hayáis visto, no sé si alguno o alguna habéis viajado a Nuevo México, pero en las películas una de las cosas que se ve es que allí hay unos desplazamientos largos, carreteras, y al parecer, pues bueno, esto de tomarse una copa es bastante habitual allí, y luego coger el coche, y normalmente las comunicaciones son a través de autopista. Entonces tienen un problema muy grave tradicionalmente con los accidentes de tráfico por embriaguez. Entonces, el Departamento de Tráfico precisamente ha hecho esta experiencia en realidad virtual para complementar las demás acciones que se están realizando y descender el número de siniestros vinculados a lo que es conducir en embriaguez. Es impactante esta experiencia, dura 3 minutos, es una experiencia que ahora mismo no es pública, y que en 3 minutos tienes toda la secuencia, desde que tomas una copa y excedes el nivel de alcoholismo hasta que conduces, te va llevando la experiencia en una conducción en estado de embriaguez, tienes el choque, el accidente, el siniestro, el policía empieza a narrar, es bastante dramático, en ese sentido empieza a narrar lo que ve, la situación, y luego tienes las consecuencias. Las consecuencias que son el accidentado más grave que ha sido embestido, en este caso, por una conductora, y que tiene unas secuelas para toda la vida, y que te lo va contando, que tú te puedes acercar a él te mira a los ojos, tú le miras a los ojos, y de verdad es impresionante. Y luego tienes el caso de la conductora, que resulta condenada a 4 años de cárcel, que también es bastante dramático. Entonces, este tipo de actuaciones sí que puede haber la unión con gobiernos, con responsables públicos de la Dirección General de Tráfico, etcétera. Mapfre ha hecho algunas acciones en su momento, no de realidad virtual. Este caso es pues, de Nuevo México. Prevenir riesgos en edificios, esto ya lo he comentado antes, hay sistemas como andadores que también se pueden utilizar para desplazarse. Pero vais a ver que ahora los sistemas ya que hay de tracción de 6 grados de libertad también te permiten desplazarte en un espacio bastante amplio para considerar todo este tipo de siniestros. Otra de las cuestiones importantes es el prevenir riesgos en edificios de tipo de incendios. Una de las cuestiones que está pasando en Estados Unidos, pero también en España, es que los bomberos no tienen suficientes horas de entrenamiento, no se enfrentan hay muchas variables que tienen que ver en los incendios, por ejemplo, en viviendas, y no se enfrentan a toda esa variedad a la hora de, digamos, de ensayar, de estar dentro de este tipo. Entonces, Allianz ha realizado distintas acciones. En España fue pionera en una acción en 2014 de relaciones públicas y prensa, donde invitó a una serie de agencias de viaje y prensa para inaugurar la temporada veraniega y promocionar sus seguros de viaje. Esto es una acción fácil de hacer porque además hay contenidos en la red gratuitos que se pueden personalizar. También se pueden hacer, digamos, algún tipo de recreación virtual a medida no compleja, o sea, de un presupuesto todo aceptable. Y en el Reino Unido, por ejemplo, también en el tema de accidentes de hogar, es una de las recreaciones más complejas, que más riesgos y siniestros detallaban dentro del hogar. El entrenamiento es la aplicación básica. Aquí veis algunas de las imágenes de los distintos tipos de procesos de manipulación, de maquinaria, por ejemplo, también en una estación petrolífera,
que tienen que aprender los trabajadores de Repsol, que antes no tenían acceso a estos simuladores o que tenían un simulador que alquilaban por horas en Indra, que además era muy antiguo y que básicamente a día de hoy ya daba un rendimiento muy bajo. Y Studio Future ha recreado toda una serie de escenarios donde los operarios de Repsol pueden, igual que hicieron los de Thyssen, pueden trabajar en estos entornos y evitar riesgos laborales, ¿no? El futuro de la realidad extendida es ya casi el final. Es para trasladaros que bueno, todo esto que hemos visto hasta ahora está sucediendo ahora. De hecho, en Estados Unidos o en otros países ya está bastante avanzado. En la industria 4.0, la Unión Europea, con la nueva Unión Europea, tiene la pretensión de impulsar, tiene un capítulo dedicado a la realidad extendida, pero tiene la pretensión de impulsar la incorporación de todas estas tecnologías de inmersión dentro de lo que es la industria 4.0. Entonces, es algo que ya está aquí, que caminamos hacia ello, y os voy a poner algunos ejemplos que son de futuro, pero que ya existen, o que existen como prototipos o en sus primeros pasos. La realidad virtual va a ser compartida. Este es un escenario en la Galería Saatchi. Este primer semestre han pasado 28.000 personas y han estado interactuando, imagino que con consentimiento informado, en mundos virtuales. La buena noticia es que ha habido muy pocos percances y ningún percance serio, pero que tengamos en cuenta que la realidad extendida no va a ser individual, no va a ser con una persona sentada, sino que va a ser en muchas situaciones muy diferentes. El tema de los eSports ya mueve miles de millones de euros en el mundo. Mapfre, por ejemplo, está en el patrocinio, otras en la Liga Española, empresas de seguros. Ustedes, bueno, vosotros, Reale, está ya dentro del mundo del deporte en muchísimos sitios, pero es que el mundo que viene de los eSports, lo que viene a continuación, en Asia ya hay varias ligas que están moviendo también, hablamos de cientos de millones de euros, hay ligas oficiales. Ese es uno de los deportes más reconocidos, que está prácticamente en casi todos los países de Asia, que es una especie entre balontiro y softball, ¿no? Es una especie de mezcla, pero donde los equipos que pueden ser mixtos, pueden ser chicos-chicas, chicas contra chicas, lo que están lanzándose son como una especie de bolas de dragón. No sé si alguien ha visto los dibujos animados de bolas de dragón, pero bueno, al final son bolas de dragón explosivas que tú puedes parar y es un deporte, con sus reglas de deporte, con sus árbitros, con sus equipos, con sus ligas oficiales. Esto es lo que viene. Es una oportunidad y va a generar pues, todo un nuevo mercado, como el deporte lo tiene para Reale, ¿no? El deporte tradicional. El 5G. Pues el 5G ya hemos asistido en España a las primeras pruebas de 5G en muchos recintos feriales. Recintos feriales se puede jugar a esos deportes. Y el 5G, un poco la conclusión de todos los expertos, es que el 5G, las aplicaciones asesinas del 5G van a ser la realidad virtual y la realidad aumentada. Y sobre todo en entornos que se van a ir produciendo poco a poco, como el coche semiautónomo, el coche autónomo cuando llegue al grado 6, porque ahí el tipo de experiencias que se va a requerir es muy rico, como tiene la realidad virtual o la realidad aumentada, en grandes concentraciones, en estadios. El 5G va a dar acceso a otros tipos de experiencia complementaria. Incluso aunque tú estés viendo el estadio en directo, lo puedes estar viendo con unas gafas de realidad mixta. De hecho, ese es el reto del futuro. El reto del futuro es que no haya ninguna diferencia entre la realidad virtual y la realidad y todo lo que hay en medio. O sea, al final, realidad extendida es hablar de todas las realidades que existen, las que hemos creado, aumentadas, virtuales, amplificadas, mixtas, y las que van a existir. Y todas esas serán accesibles con un solo dispositivo que estará compenetrado con nuestro propio cerebro, con nuestra propia visión de la realidad. Pasaremos naturalmente de unas realidades a otras, incluso estaremos en varias realidades a la vez y la percibiremos como una sola. Esto no queda mucho tiempo,
O sea, estamos empezando a ver lo primero que está pasando, pero estamos hablando máximo de una década para esto. Entonces, pues hay que pensar en ello. Y en ese sentido, también vamos a asistir a cambios sociales y la realidad extendida a lo mejor va a ser una realidad expandida. Aquí no sé si conocéis a Neil Harbisson, que es una persona, bueno, es un artista, que está declarado por Reino Unido como el primer cyborg, o sea, en su pasaporte le reconocen como cyborg. Él tenía un problema, bueno, y lo sigue teniendo, un problema congénito desde que nació, que no ve los colores, ve todo en blanco y negro. Pero él descubrió que si se implantaba un sistema de reconocimiento de infrasonidos, ultrasonidos, y que reconocía la frecuencia de los colores, él podía llegar a ver, de hecho él ve muchos más colores que los que vemos nosotros con los ojos, a través de las frecuencias. Una de las cosas que dice es que las razas de la especie humana, que no son tales, que no hay blancos, negros ni amarillos, que son grados de naranja. Entonces, es bastante curioso, ¿no? Pero este tipo que tiene que ver con temas médicos, pues todo eso son wearables que nos vamos a ir implantando y que se van a combinar con la realidad virtual. Y en entornos de trabajo donde vamos a tener que competir con robots y colaborar con robots, pues vamos a unir y amplificar todas nuestras capacidades. Este es un dispositivo que ya existe, el LaSi. Es una gafa, incluso es fashionable, es guapa, ¿no?, de ponérsela y no es incómoda. Bueno, pues este sistema es el que a estas gafas vamos en 2 años. Ya existe, ya se está comercializando. Y a nivel de seguros, donde yo creo que está la gran oportunidad es en la prevención de riesgos laborales, en general. Tanto en lo que es la formación, como los procesos, y aunque la tecnología está evolucionando también en cubrir esos aspectos que sí que pueden derivar de accidentes. Antes hemos visto una pantalla que cuando descubrimos cómo empezaban los riesgos, cómo empezamos a ver que estos riesgos de la realidad aumentada se podían trasladar a la realidad, era con la pantalla de Pokémon, con el juego de Pokémon GO de 2016, es cuando se nos saltaron todas las alarmas, es que hubo hasta muertos. Entonces, el futuro es una realidad expandida, el futuro va a ir entrando muy rápidamente y los entornos corporativos son los que bueno, pues pueden acercarse a cubrir este tipo de oportunidades. Y lo que dice KPMG, un poco al respecto de esto, es que las compañías de seguros, bueno, esto supongo que las consultoras lo dicen siempre, se tienen que poner un poco las pilas, en el sentido de que dentro de lo que es el ecosistema Insurtech van a surgir empresas más pequeñas que cubran determinados nichos o que aseguren determinado tipo de situaciones muy específicas, ¿no? Y tienen que ver, hay temas que el uso de estos dispositivos en la empresa, pues en algunos casos sí va a generar estrés. Y sí va a generar a lo mejor algún tipo de estrés grave, sí va a poder generar algún tipo de problema de salud, accidentes. Eso va a ser algo que no podemos evitar. Y KPMG, un poco su conclusión, bastante fuerte al respecto, es que estamos hablando para 2021 aproximadamente de un entorno de pérdidas netas en experiencias de realidad extendida en todos estos ámbitos a nivel mundial. Entonces, bueno, ahí hay una oportunidad y de esto yo creo que sabéis mucho más vosotros que yo y nada, pues iniciar la reflexión a ver qué sale. Muchas gracias. Ahora pasamos a la demo.